Y vamos a estar con un ingeniero electrónico que se convirtió en médico, intentó ser ingeniero electrónico, pero se recibió de médico. Él nació en Asunción, pero hace años está viviendo en Pilar, tiene 28 años en el Ministerio de Salud Pública, como en altos estamentos, digamos ahí. Se especializó en quemados y cirugía plástica reparadora, egresó de la Facultad de Medicina de la UNA en 1992, vive en Pilar desde el 2019, es paraguayo, tiene 56 años, casado con una licenciada en enfermería de nombre Gladys León, que es una suerte de leona, custodia de la familia del doctor Víctor Manuel Gómez Vareiro. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Bruno. Buen día a toda la teleaudiencia. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Vos viniste de Pilar anoche? Sí, llegué recién a eso de las 11 de la noche aproximadamente. ¡Qué bárbaro! Un viaje bastante largo. 7 horas de viaje. Prácticamente. ¡Qué bárbaro! 7 horas. Pero es una eternidad, entonces. Sí, que esperemos que dentro de poco ya cambie, porque la verdad que con la ruta nueva que se está prometiendo desde hace bastante tiempo. Se está prometiendo hace bastante tiempo Así y mismo, todavía faltan 8 kilómetros, ¿verdad? Falta un buen tramo. Más o menos, entre 8 y 10 kilómetros. Sí, estamos cerca ya. Dicen, ¿verdad? En marzo probablemente será. Bueno, mira, desde que yo me siento que tengo uso de razón más o menos, se hablaba y siempre fue el tema más mentado el llegar a Pilar o venir de Pilar acá. Toda una osadía. Y estamos en el siglo XXI. Se hace en el desierto el Mundial de Fútbol. Se erigió un mundo del futuro allá y nosotros no podemos todavía concluir esa famosa ruta a Pilar, Asunción, Pilar, Pilar, Asunción, porque antes era más fácil, no sé si hasta ahora, pasar por territorio argentino. Sí. Para llegar. Ese es un recorrido, sí. Cruzando al lado argentino a través de Clorinda, vamos a decir así, sí, por Puerto Falcón, y era más sí. fácil llegar desde ahí hasta... Bueno, pero no vino él a hablar de esto, pero yo dije, quisiste ser ingeniero electrónico, doctor Víctor Manuel Gómez Vareiro, y terminaste siendo médico. ¿Cómo se dio eso? Acércate, por favor. Bueno, en realidad, estando en el Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones en esa época, del Antelco, era en ese momento, sí. Había conocido a un grupo de compañeros, eran en el cuarto curso de eso, que trabajaban en la Cruz Roja Paraguaya. Sí. Y me interesé a trabajar, comencé a trabajar con ellos, me quedé muchísimo tiempo, llegué a ser jefe del área de campamentación, me acuerdo, en aquellos años, cuando tenía 16, 17 años. Área de campamentos. Así se llamaba. Campamentación. Campamentación. Y hicimos la parte de salvataje acuático, toda la parte de... con el profesor, el finado Luis Gilberto Ruiz, el que cruzó el Canal de la Mancha. Sí. Y eso motivó probablemente mi deseo de ayudar a las personas a través de la salud, ¿verdad? Sí. Y en la primera oportunidad que alguien me dijo, ¿por qué no estudias medicina? Me cambié a medicina y empecé a estudiar medicina. Y así mismo. ¿Y qué es la medicina para vos? ¿Qué es? Todo. ¿O qué es ser médico para vos? La verdad que para mí es un todo. O sea, por decirlo así, he dejado mucho más de lo que la gente conoce, porque la medicina tiene dos ramas, en el sentido de que uno puede hacer la parte privada y una parte pública, ¿verdad? Yo trabajaba en la parte privada en San Lorenzo, llegué a tener casi 23.000 pacientes firmados en un consultorio nomás, ¿verdad? ¿Sí? En la atención que hacía en la parte que te había comentado con respecto a hipertensión y cardiología. Eso fuera de micrófono, sí. Fuera de micrófono estábamos hablando. Es la especialidad tuya también. Claro, que hice también gracias al Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y un día alguien me ofreció para ser coordinador del área de consultorio del Hospital de San Lorenzo, donde yo estaba viviendo en ese momento.
Y le dije que sí, y a partir de ese momento cambió mi vida. O sea, yo hice un curso, el curso de especialización en gerenciamiento de servicios de salud pública, y ahí un gran profesor mío, el profesor Jiménez, él me había dicho que la salud pública es un bichito que cuando te pica ya no te puede salir. Efectivamente fue así. O sea, yo comencé eso ya hace más de 14 años aproximadamente, y hasta hoy sigo trabajando en el tema de gerencia, ya en este caso. Sí, ¿verdad? Gerencial, digamos, claro, ¿no? Porque claro. vos sos especialista en gerenciamiento de servicios de salud en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Así mismo. ¿Es así? Mismo. Sí, así 28 mismo. Años trabajando ahí en ese ministerio. Así. ¿Y qué es la atención primaria en salud? Se habla mucho de atención primaria. Atención primaria no es la atención más básica, digamos, o ¿de qué se trata esto de atención? ¿Por qué se califica así lo de atención primaria de salud? Claro, en realidad la nomenclatura estuvo inicialmente en inglés, ¿verdad? El primary, ¿verdad? De 100, pero no es de primaria, sino de primordial. O sea, la atención primordial implica el cuidado que tiene la persona con respecto a su salud, es el empoderamiento, que hoy es el término que se utiliza, y en ese cuidado también cuida su entorno. O sea, hoy por hoy, y va cambiando vamos a decir, la definición de lo que es salud en realidad. Antes era la pérdida del equilibrio entre el medio interno y externo, después pasamos por una serie de conceptos, y ahora estamos con el tema del cuidado físico, psíquico, mental y del entorno. O sea, que también tiene una afectación directa que es prácticamente uno de los determinantes de la salud, ¿verdad? Y la atención primaria en sí prácticamente es una estrategia que comenzó allá, fue establecido en Alma-Ata, en Kazajistán, en Rusia, en la ex-URSS, ¿verdad? Y se había establecido a través de una conferencia la conformación de un equipo de trabajo específico, y la estrategia enfocaba a eso, un equipo de trabajo que prácticamente hacía todo lo referencia a lo que es promoción, prevención, educación, detección temprana de una enfermedad, vamos a decir, el tratamiento, rehabilitación y lo relacionado al cuidado paliativo. O sea, todo ese manejo prácticamente es lo que es atención primaria, enfocado a un cambio de pensamiento, ya no un pensamiento curativista que tenemos la mayoría de los profesionales, a un modelo más preventista, o sea, preventivo. Prevenir lo que va a llegar. Claro, o sea, es mucho más económico en realidad, o sea, curar una enfermedad antes que se produzca. En ese caso sería la prevención, ¿verdad? Y es una estrategia que se implementó desde 1978, como había dicho. En nuestro país, la estrategia en sí se aplicó a partir del 2008. Se aplicó como tal. Recién, ahora nomás recién. Y esa estrategia, en el 2008, vamos a decir, se complementó con la complementación de la gratuidad, porque mucha gente confunde eso. Dice que a partir del 2008 la salud pública es gratuita. En realidad ya teníamos antecedentes, o sea, para los menores de 5 años, para las mujeres embarazadas y para los mayores ya había gratuidad en el Ministerio de Salud. Después del 2008 ya prácticamente se abarcó todo, a todas las edades ya, ¿verdad? 2008 el gobierno de Lugo. En la época del doctor Lugo, del presidente Lugo, exactamente. Sí. Y en ese momento ellos implementaron la estrategia. Pero como estuvimos conversando fuera de aire, así estamos diciendo, el hecho de que para mí la implementación no llegó a completarse porque no sé, desde mi punto de vista es socialización de la enfermedad, la información, o mejor dicho, no se llegó a informar adecuadamente ni a la población ni al equipo médico de cómo se trabajaría en el tema. ¿Y por qué hay ese tipo de falencias que son fundamentales? Porque la parte comunicacional, si uno no comunica lo que el espíritu que en ese momento está aflorando en el mundo médico, ¿cómo alguien va a saber si no se comunica? Yo creo, Bruno, lo siguiente, o sea, muchas veces realizar un cambio crea cierto disgusto a cierto grupo de personas. Y por el hecho de que, por ejemplo, estamos tan acostumbrados a
lo de siempre, vamos a decir que cualquier a ser cambio, torturados, a ser torturados. No, claro, no, en el caso de salud, sí, no, por en ejemplo, general es así. Claro, lo que pasa es que estamos ya acostumbrados a eso. Ahora entonces queremos traer el tren eléctrico y está el sector de los transportistas que por supuesto van a poner palos en la rueda porque no quieren el tren eléctrico. Entonces, ¿cómo se dio el tema de la atención primaria? Fue como una imposición, ¿verdad? Sí. Se había planeado desde hace muchísimos años, pero recién se pudo implementar. Pero así una situación fue de sopetón, de golpe, hacemos y se acabó. O sea, fue una decisión política que para mí fue muy acertada. Yo creo que hay que hacer eso. Inclusive, yo me adelanto, no sé si vas a responder, si podés o no, pero te digo, nosotros necesitamos salud gratuita, todos los paraguayos, ¿verdad? ¿Cómo llegar a eso? That's the main point. Eso es lo que hay que averiguar, cómo se puede llegar a eso. Y tenés el Ministerio de Salud Pública y tenés el IPS. El IPS tiene mucha plata, muchos equipos costosos, tecnología de primera, que podría utilizarse desde mi óptica. Yo estoy opinando acá, no sé si es cierto o no, pero es lo que yo me imagino, que alguna vez tendríamos que llegar a eso. Esa tecnología de punta, no solamente poner a disposición de los que pagan, ¿cómo se llama eso? De los asegurados, sino también en algún momento de la semana poner a disposición de la gente que no puede pagar, claro, y que forma parte de nuestra ciudadanía en general. Sí, pero hay algo que hay que entender. Lo que te sale gratis se valora poco. Sí. Si alguien te regala algo, no tiene tanto valor como cuando vos compras También algo. Es importante lo que Entonces, decís. ¿dónde está la situación? En el caso, por ejemplo, bueno, antes que nada, yo estoy trabajando dentro del equipo político de Honor Colorado. Sí, ¿verdad? No te presenté todavía. Vos sos componente del equipo técnico del Movimiento Honor Colorado, en el que corresponde, vos estás en el sector de servicios de salud. Así mismo, justamente servicios de salud. Y te estaba diciendo, en relación a ese tema, estamos nosotros trabajando en lo que había dicho nuestro coordinador general, que es Luis Fleitas, el doctor que estuvo acá contigo antes. Sí. Y en realidad estábamos analizando el tema del modelo, el modelo uruguayo. Y ese modelo uruguayo... O sea, el modelo a seguir es un modelo uruguayo. El modelo uruguayo, lo que nosotros... ¿Qué tiene ese modelo? ¿Qué brinda ese modelo? Tiene lo que vos estás diciendo, con respecto a que llega la salud a todos los ciudadanos, pero no de forma gratuita, sino a través de un seguro social. Está bien. Que es similar al IPS, ¿verdad? Sí, que entonces, puede ser inclusive de mayor... Claro, pero ellos tienen... más bajo costo, ¿verdad? Sí, es mucho más bajo costo porque, por ejemplo, existen en el Uruguay, por ejemplo, existen una categoría, vamos a suponer el sueldo mínimo, por decirlo así. El sueldo mínimo, aquellas personas que no llegan al sueldo mínimo pagan un mínimo de 3%. Los que tienen sueldo mínimo pagan 4,5%, los que tienen más de ese presupuesto, vamos a decir, pueden pagar 6 u 8, dependiendo de cuánto sea su ingreso. O sea, está asignado, pero es un pago para tener todos los beneficios. Sí, claro. En el caso de IPS me preguntaste hace rato, fuera de aire también, ¿por qué no funciona? O sea, porque IPS, desde mi punto de vista, lo que no está consiguiendo con sus asegurados es que vamos a decir, trabajen de manera a lo que el Ministerio de Salud establece. Falta empatía. Primero es la empatía y por sobre todas las cosas falta que trabajen por niveles. O sea, el IPS no tiene atención primaria de salud, el Ministerio tiene, pero el IPS no. Entonces, ¿por qué hablamos de niveles? Nosotros hablamos del primer nivel, la atención primaria, donde prácticamente se hace la consulta de un cuadro gripal, de un dolor de cabeza. ¿Hasta dónde llega eso? Y llega hasta que el cuadro pasa a ser más complicado que eso. ¿Entiendes? Esa atención primaria que nosotros llamamos es la detección temprana de las patologías. ¿Y eso no hay en IPS? No. Hay áreas que se encargan de hacer eso, pero se centralizan. En IPS van los asegurados ya enfermos. Exactamente. Y ya llegan a última hora, como decimos siempre, paraguayo. ¿Está bien? El paraguayo, ¿verdad? Entonces, esa falta ese es por el lado de IPS, ¿verdad? Entonces, toda la tecnología que tiene, toda la infraestructura que tiene, se ve colapsada
por los casos que pueden ser resueltos fuera de esa área. O sea, no podés ir a en el caso del IPS es hospitales de tercer nivel y de cuarto nivel. En el caso del Hospital Central, un hospital de cuarto nivel, así como tenemos en el Ministerio de Salud el Hospital Nacional, el Hospital de Cáncer, el Hospital Pediátrico Acostañú, por ejemplo, son de cuarto nivel, donde ahí se hace toda la mayor complejidad de casos. Pero es un sinsentido llenar de pacientes que pueden ser resueltos en el primer nivel. Claro. ¿Cuál es la problemática que existe? ¿Y cómo se logra eso imaginariamente? ¿Cómo se puede llegar a ese estadio? Trabajo y trabajo. ¿El problema dónde está? El problema está que primero el médico no piensa en la prevención, piensa más bien en la curación. Uno. Segundo, el médico que trabaja en la unidad de salud de la familia, que es el primer nivel de atención en el Ministerio de Salud, no tiene una comunicación muy fluida con el médico del hospital. ¿Verdad? El médico del primer nivel tiene una capacidad instalada limitada. ¿Qué significa eso? Significa que hasta cierto punto más puede atender, porque su capacidad no técnica, sino que estructural le permite. Entonces, ante la duda, ante un diagnóstico que necesite ser corroborado, puede interconsultar con un profesional del segundo nivel o del tercer nivel. Segundo nivel vendría a ser los hospitales distritales de antes, ¿verdad? O del tercer nivel, los hospitales regionales en el caso del interior, o en nuestro país, en Asunción sería lo que sería el hospital, vamos a decir, de tercer nivel, ¿verdad? Entonces, esa falta de comunicación hace que haya uso irracional de tecnologías. Imagínense lo que le estoy diciendo. O sea, en el sentido de que un médico de la unidad de salud de la familia hace un diagnóstico, pide un estudio, ¿verdad? Que de repente está fuera de su capacidad de resolución y el paciente tiene que ir hasta un hospital de referencia. Cuando llega a ese hospital de referencia es cazado o capturado, vamos a decir así, por el médico del hospital de tercer nivel y ya no le deriva ese paciente. En muchos lugares ocurre eso, no le deriva de vuelta a su al IPS. No, en este caso sería a lo que es a la unidad de salud familiar, ¿verdad? Estábamos hablando con respecto al tema de salud y dijimos, ¿qué es lo que cambió con respecto a la salud? La salud se aceptó como un derecho, porque es un derecho estar sano. Claro, si uno no es sano... Exactamente, la salud como un derecho. Entonces, ¿qué promovió esta atención primaria que estuvimos hablando de la estrategia? Acercar la salud al ciudadano. ¿Y cómo acercó? En el Ministerio de Salud se acercó a través de las unidades de salud familiar. Hoy contamos con cerca de 900 unidades de salud familiar, ¿verdad? Pero en un estudio que yo había hecho en la tesis de la maestría de salud pública que tengo, habíamos demostrado que hay una pérdida de conexión entre la unidad de salud familiar y el hospital. Hay departamentos estancos por todos lados. Acá fusionar es la palabra mágica. Así mismo, tiene que funcionar como así como funciona el corazón. Claro. El corazón irriga el órgano que hace que nosotros existamos. Bueno, claro. Y así mismo tendría que analizarse a nivel salud o médicamente para que nuestro sistema acá en Paraguay funcione así. Que si se separa una arteria allá X, bueno, que sea reemplazada por no sé qué cosa, por el stent que le puede facilitar tal sector del IPS o viceversa. Claro, pero los cuidados tienen que volver otra vez a la unidad de salud familiar, que es el lugar cerca de la casa del paciente. Y su atención, sus controles se hacen a ese nivel. ¿Quién tiene que...? ¿Hay una mente privilegiada o varias mentes unidas en una mesa de diálogo que tienen que dictaminar un cambio así? Porque hay que hacer un cambio drástico acá. Así mismo. Y es el mismo impacto, justamente eso claro. Decía, el mismo impacto que se creó cuando se estableció la estrategia en el 2008 es el mismo que se tiene previsto hacer. El candidato, nuestro candidato, vamos a decir, está planeando hacer ese cambio, ¿verdad? Y es sentarse a hablar con todos los dueños, porque para entender una cosa, Bruno, el sistema uruguayo se maneja de la siguiente forma. A ver, la atención primaria maneja el Ministerio de Salud Pública. Sí. Es decir, la prevención, la promoción y la educación. El empoderamiento de la persona, del ciudadano con respecto a su salud
esa es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Fabuloso. ¿Verdad? Pero hay el que segundo, copiar nomás eso. Exactamente. El segundo nivel. No inventar la rueda, ya se inventó hace rato mismo, la rueda. ¿Para qué vamos a rompernos la cabeza si otro ya inventó algo? Hay que copiar. En realidad, el segundo nivel y el tercer nivel, que es la parte ya, como vos estás diciendo, la parte donde hay tecnologías, donde hay equipos de ecografía, mamografía, radiografía, eso es segundo nivel ya. El tercer nivel, donde están todos los equipos tecnológicos, vamos a decir, lo que estaba diciendo la vez pasada, hubo hasta la parte robótica en la cirugía, por ejemplo, eso estaría en el tercer, en el cuarto nivel. El doctor Hugo Molina. Hugo Molina, fue el que intercedió para que venga acá el doctor Víctor Manuel Gómez Vareiro y esté con nosotros ahora dialogando con la audiencia del canal y con BM Online, esta radio digital que tiene muchísima gente que te está escuchando ahora también y viendo al mismo tiempo. Muchísimas gracias. La verdad que, volviendo al tema, viste que nosotros tenemos el segundo nivel. Ese segundo nivel pueden estar representados por los sanatorios privados en los lugares donde uno reside. Y el tercer nivel en los centros de referencia departamental, en el caso de que haya ese tipo de... Entonces, todo eso se puede lograr si es que hay un común acuerdo entre el Estado, en este caso el Ministerio de Salud Pública, y todos los prestadores de servicios de salud públicos. Y bueno, hay que hacer que eso se cristalice de alguna manera, porque uno tiene que tener una hoja de ruta. Claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Cómo pueden interconectarse todas las historias, ¿verdad? Dentro de una carretera que nos conduzca a mejorar el nivel de salud de Paraguay. Claro. Por otro lado, si se hace ese ordenamiento, se va a evitar los malgastos de una manera asombrosa, que no nos damos cuenta. Todo lo que se malgasta porque no hay conexión puede ir a una caja que pueda construir, esa misma caja originar un nuevo IPS, ediliciamente hablando, te estoy hablando de los tiempos modernos, porque ese edificio del IPS es de la época de Stroessner, hace 60 años, ¿verdad? Nadie nota eso. Se cae, qué sé yo, por decirte el IPS, no. Y el Ministerio de Salud más o menos va por la misma historia. O sea que tenemos que pensar mucho más lejos, doctor Víctor Gómez Vareiro. Claro. Una cuestión en geopolítica, yo estudié en el Colegio Nacional de Guerra también, y en geopolítica nos enseñaron que un Estado depende de la salud, de la educación y de la seguridad interna. ¿Verdad? Básico. ¿Cuáles son las debilidades que tenemos hoy nosotros? Y desde hace un tiempo atrás, en las tres cosas. O sea, puede haber muy buena intención por parte de los ministros de salud. Yo no voy a desmeritar a ninguno porque todos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron para hacer, ¿verdad? Y realmente, vamos a decir, necesitábamos más el apoyo de las autoridades en ese momento, ya sea el presidente de la República o como corresponde, ¿verdad? O sea, no es apoyar para la parte asistencial, sino para la parte preventiva, que es lo que se hizo en la época. Pero también hay un gran elemento que hay que estar consciente de que existe, que es la política. La política es una necesidad. Es una necesidad, pero hay que hacer una política de salud. Claro, pero política de salud tenemos mucho, lo que pasa es que no podemos llevar adelante. Para que como política partidaria, estos organismos o instituciones, en línea genérica. Así mismo, sí. O sea que tener una política de salud a nivel... Vos no mirás esas series de televisión de la salud y qué sé yo, cómo operan esos casos graves que entran. Para mí es un deleite ver eso, cómo se ayudan los médicos que tienen sus problemas personales también, pero a la hora de trabajar profesionalmente ponen toda la carne al asador, digamos, y trabajan en conjunto y resuelven el problema. No sé si me explico. Sí, y eso tenés todos los días ahí en la televisión. Claro, o sea, lo que pasa es que mi punto de vista es otro. O sea, yo ya no estoy más en el pensamiento curativista, decimos así. Toda esa tecnología, yo pienso más en la parte preventiva. Y recuerdo... Y que me parece muy bien, porque... no sé si te recordás, en algún momento hubo una serie que se llamaba Doctor House. Sí, claro. Doctor Fantástico House. Era. Sí. Mirar así bueno, más o menos eso te estoy recordando. Cómo gastaban la plata para llegar a un diagnóstico. Porque ellos no hacían un diagnóstico. Ellos probaban y probaban. Eso hace salud pública, eso hace atención primaria.
la detección de la causa antes de que se genere. O sea, y por eso digo más, esa es la medicina que hace los Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese tipo de medicina donde ellos tienen toda la tecnología aplicada. ¿Cómo funciona eso? Claro, pero ellos no tienen salud pública. Sí. ¿Verdad? La salud pública está asignada solamente para aquellos que no tienen un ¿Y ingreso España? fijo. ¿Cómo está España? Porque se levantó hace poco la gente, ahí salió a las calles. No, tiene muy buen nivel. España para la parte de salud pública está muy avanzado. ¿Sí? Dentro de lo que, claro, la parte de salud pública, lo que pasa que hay que entender un poco, no es, vamos a decir, hacer un tratamiento sobre una patología ya detectada. En el caso del curativismo, pues así, o sea, cuesta mucho cambiar el pensamiento del médico que egresa de una universidad formado como para ser asistencialista, decimos nosotros, en el sentido de que curativista es otro término, o cambiar el sistema hospitalocéntrico, porque la gente toda cree que se va a curar solamente en el hospital, y no es así. ¿Verdad? Podemos hacer muchas cosas en la casa. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Aparte de estar encerrados, el usar tapabocas nos permitió evitar la aparición de muchos cuadros respiratorios. Dice que vuelve acá la COVID, no, ¿es cierto o no? No, ya no creo que llegue no va a tener el impacto que tuvo por la gente que se hay vacunó. Que seguir, para la gente que se vacunó. Otra vez los tapabocas, dentro de los servicios de salud, sí. Eso estableció el ministro, ¿sí? Y es algo que se tiene que... ¿Cuándo estableció el ministro? Hace 2 o 3 meses atrás, pues ya cuando se liberó todo el tema del COVID, cuando ya dijimos que no había casos, dio una instrucción que los servicios de salud se sigan utilizando. Aquellos pacientes que tienen una afección o que quieren evitar dentro de los servicios, ¿verdad? Una cuestión. Otra cosa que nos enseñó la pandemia, ¿qué fue? Que al lavarnos las manos, cosa que nadie ya no hacía, al entrar en un lugar nosotros no podíamos lavar la mano, ¿qué evitamos con eso? La aparición de gastroenteritis. O sea, son, vamos a decir, maniobras que salud pública enseña. ¿Por qué decir evitar la gastroenteritis? Gastroenteritis es infección intestinal. Sí. Y por lo general nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos hablando con alguien? Lo primero que hacemos es llevar la mano, el bolígrafo, el dedo en la boca, ¿sí? O en la nariz. Sí. Y eso, si tenés contacto con un germen, afecta al intestino. Ingresa ahí. Claro, ingresa y puede llegar a producir una gastroenteritis, que es el cuadro de diarrea. Es mucho más nasales, claro. Sí. O sea, por eso estoy diciendo, prevención hicimos nosotros. Utilizamos tapabocas. Con eso evitamos los cuadros respiratorios. Increíble la cantidad de casos que se disminuyó en porcentaje en ese periodo de tiempo. Y cuadros de gastroenteritis también, ¿verdad? Y el distanciamiento social evita muchos tipos de contagio, más especialmente la tos, ese distanciamiento. Pero digo más, a lo que yo quiero llegar es que el método preventista o la prevención en salud es mucho más factible, ¿verdad? Sí, claro. Que curar una enfermedad ya en su estado avanzado. Sí, es decir, el cáncer no se puede curar, sí se puede curar, si se detecta antes, ¿verdad? Una cirugía radical o una cirugía de la lesión cancerígena elimina el cáncer. Está demostrado eso. O sea, todos los cuadros que se actúan con tiempo o se detectan con tiempo, por lo general, tienen mejores resultados que dejando que evolucione. Bueno, pero la gente, al parecer, la ciudadanía no es muy adicta a visitar a los médicos estando aparentemente sanos, digamos. Claro. Y el equipo de salud, de la unidad de salud de la familia, tiene lo que se denomina el agente comunitario. Es el que se acerca a cada una de las familias a saludarle, a preguntarle cómo está de salud, a hacerle cierto tipo de preguntas como si tiene todas sus vacunas, si no hay ninguna persona que está enferma. ¿Y eso existe acá? Sí, hay. Se está llevando adelante. El problema es ¿Dónde hay eso? ¿Dónde? Y por eso te había dicho, son 800 unidades de salud familiar, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente que tenemos nosotros en el ministerio? El monitoreo y la evaluación. Te estaba por decir, ¿cómo controlas eso? Porque vos, por más que vos traigas los equipamientos más sofisticados, vos tenés que controlar que funcionen bien, que sean bien utilizados, que no sean golpeados, etcétera, etcétera, porque en un abrir y cerrar de ojos, si viene un malandro ahí a tocar y no sabe cómo funciona, descompone el equipo y para volverlo a traer
va a ser toda una historia gigantesca que sabemos, eso, Claro. ¿verdad? Y justamente el problema del control. ¿Quién controla eso? ¿Quién fiscaliza eso? Y en realidad en los servicios de salud está la Dirección General de Servicios de Salud. Sí, ya sé, muy pomposos todos los títulos. El problema es que la asignación del presupuesto para que esta dirección cumpla con esa función entonces es dejan de lado porque es una cosa. Claro. Un anexo. Asumen que se cumple. Asumen que se cumple y Claro. es un anexo, no le dan importancia. Siempre suelo decir, el paraguayo no tiene la costumbre de leer. Por ejemplo, compramos una radio y lo primero que hacemos, sacamos el cable y enchufamos. Nunca leemos el manual de instrucciones. La tecnología en nuestro país llegó ¿cuándo? Hace cuestión de 10 años, 12 años máximo. La tecnología de internet y esas cosas. Y toda la información, por eso decía yo la falta de socialización de la información, ¿verdad? Toda la información elevamos a la página web. ¿Y quién lee? ¿Quién maneja el celular? Solamente la gente que vive en las ciudades. En el campo pero tienen el teléfono para llamar por teléfono, no para revisar la página web, porque no tiene internet, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar otra manera de llegar a la gente. Pero para eso se creó el Trabajo. MITIC y todo eso. Claro, también. Pero el famoso MITIC, donde hay muchísimo dinero. No sé qué hacen con ese dinero ahí. Se sientan tipo rico Max Pato sobre los billetes, porque para eso se creó el MITIC, justamente para... Y de vuelta al control del problema. Claro, para hacer que la tecnología funcione en las escuelas, en los centros de salud, en todas las historias de la República, claro. ¿Verdad? Falta mucho control. Falta mucho el control. O sea, por eso la política... Y vamos a entrar al plano que también defendés desde la salud. Digo defendés porque representás. Estás en el movimiento Honor Colorado y estás dentro sos parte del componente de servicios de salud de ese movimiento colorado. ¿Qué aspiran ustedes a hacer en salud? Llegado el momento, supongamos que se hagan con el gobierno, ¿cuáles van a ser los cambios realmente? Esto que estás diciendo van a ser los cambios, pero ¿se va a concretar esto? Claro, hay leyes, resoluciones, decretos que se van a tener que emitir. Esos son papeles que nos van a dar el respaldo. Papeles, claro. Del dicho al hecho. ¿Cómo se va a sentir un cambio? Porque si hubo un cambio en salud, por lo menos yo me cansé de escuchar lo que decía la gente, la ciudadanía, que Lugo trajo la gratuidad a salud, que Esperanza Martínez, qué sé yo. ¿Cómo ustedes van a superar eso? ¿Y de qué manera? Sería la pregunta. Al comienzo te había hecho trabajo. Sí, y te voy a poner un ejemplo nomás. En la época que el doctor Barrio estaba como ministro de Salud, ¿verdad? Estadísticamente hablando, el número de consultas que figuraba dentro de la Dirección de Información Estratégica era de 3.200.000 personas por año. Consultas. Cosa que nos pareció que estaba un poco desfasado. Y habíamos hablado con un amigo, el licenciado Edgar Tulio. Me dijo, ¿qué posibilidad habría de mejorar el registro de los datos? Y le dije, ¿qué podemos hacer? Y es sentarnos a hablar con cada uno, le planteé yo. Y nos fuimos, recorrimos los 18 regiones que existen en el país. O sea, 18 regiones. Y hay que hablar con esta cabeza del censo, a ver si te puede dar un... Claro, y lo simpático es que nos fuimos y hablamos con cada uno de los profesionales que tienen que registrar su gestión dentro del sistema informático, que era obsoleto ya ahora el sistema SAA, y pasamos de 3.200.000 consultas por año. El resultado fue 9.200.000. O sea, era mucho más. Entonces. Era mucho más. Y ahí, si no tenés, eso lo estamos diciendo siempre con Hugo Molina, el doctor Hugo, que es muy amigo mío. Decíamos nosotros, si no tenemos datos, ¿qué podemos hacer? Si no sabemos cuántas personas tienen diabetes, porque no cargan los datos, vamos a decir, ¿cómo podemos comprar los medicamentos? ¿Por qué no cargan los datos? Y ya sea porque no hay conectividad, porque nuestro problema es internet siempre, ¿verdad? O porque no hay conciencia. Porque no hay que vos tenés que tener a un funcionario y controlar ahí in situ lo que hace el funcionario. Para eso él está ahí. Él tiene que darte claro.
los datos verídicos de lo que está pasando. Hay resoluciones, hay reglamentaciones de resoluciones que establecen que se utilicen los vamos a decir, formularios informáticos. ¿Cómo se logra esto? Porque todo lo que estamos diciendo es, aparentemente todo el mundo sabe. Vos sabés que acompañamiento. Pero hacer que ese trabajo realmente se tangibilice, se vuelva realidad esto que estamos hablando. Con el acompañamiento. Sí, o sea, sí. Es decir, cuando el funcionario de salud se da cuenta de la importancia de su trabajo, entonces se empodera. Por decirlo así, o sea, la detección temprana es un indicador de una mujer embarazada, ¿verdad? El encargado es el agente comunitario, ¿verdad? Un componente de la unidad de salud familiar. Si él detecta ante el 4º mes, posibilita que esa criatura, vamos a decir, y esa mujer embarazada tenga varios controles, los que necesita para que dé un parto o que tenga un alumbramiento saludable, vamos a decir, normal. Exitoso. Exitoso en ese caso, ¿verdad? Entonces, él hace su trabajo, pero no sabe cuán importante es su trabajo, porque tampoco no se le transmitió esa información. Que hay que mimarle también. Exactamente, hay que mimarle. El método uruguayo también habla de incentivo económico, ¿verdad? Inclusive por metas, establecido por metas. Aquí también se implementó a través del Banco Mundial, vamos a decir, el año pasado tengo entendido que comenzaron algo así. Y se están barajando, ¿verdad? Pero como yo digo, es falta de empoderamiento del personal de salud, falta de empoderamiento de la salud, de su salud, de las personas. Es lo que es comunicar, informar, o sea, convencerle al ciudadano que es mejor no enfermarse que curarse después de la enfermedad. Bueno, acá lo básico es, si ustedes llegan al poder, digamos, en abril del año entrante, en realidad a partir de agosto del año entrante van a hacer efectiva pero en fin, abril. Hay que cambiar. Es muy simple. Vos salís a la calle y preguntás, ¿qué necesita Paraguay? Cambio necesita. Sí. Nadie sabe cuál es el cambio, en qué consiste el cambio. No sé si me explico. Sí, entiendo. Con el que hablas te va a decir, yo quiero un cambio. Bueno, un cambio. Puede ser un cambio de camisa, de pantalón, de lo que sea. Un cambio quiere el paraguayo cualquiera. Y entonces tenemos que nosotros plantear las cuestiones. Ya no podemos estar teorizando sí. Y malgastando el dinero como se malgasta acá. Es increíble la cantidad extraordinaria de dinero que se dilapida por parte de las instituciones del gobierno, porque el gobierno no tiene cabeza. El gobierno actual no tiene cabeza. Entonces, y tantas cosas vos podés hacer con esa cantidad impresionante de dinero que desaparece así nomás por arte de magia. Y entonces tenemos que realmente saber cómo crear ese cambio para que automáticamente la población sienta esa mejoría. Yo creo que ese es el pivot de toda esta historia. Sí, a través de la salud. Después vendría la educación, pienso yo, en ese orden, pero también no relegarla, ¿verdad? Pero la salud es lo más importante. ¿Cómo hacer que funcione el sistema de salud en Paraguay con gratuidad, con buena atención, con un rostro afable por parte de los médicos y gente que está de blanco, digamos, atendiendo ahí a la ciudadanía? Hay que sentir eso, querido Víctor Manuel Gómez Vareiro. ¿Cómo hacer? Porque yo creo que ahí está el secreto. Sí. Y después el resto se va a ir dando por añadidura. Primero en la salud acá, porque la gente no tiene salud y se muere porque no tiene para pagar todo lo que le impone una salud actual en Paraguay. Sí, justamente estábamos hablando la vez pasada con Luis, el gasto de bolsillo. Él mencionó también Luis Fleitas. El gasto de bolsillo. En el 2012 el gasto de bolsillo en el país llegó al 44%. 44% que representa, o sea, si una persona gana 1 millón, el 44% para los gastos catastróficos, que sería más del 20% de su ingreso que haya invertido en salud, ¿verdad? Y
llegó hasta 44. En el 2012 llegó hasta 44. Eso es lo que una persona que tuvo un accidente de tránsito tuvo que invertir de su ingreso o de la familia, el ingreso de la familia para el tema de la salud. O sea, eso demuestra lo grave de la situación en salud pública, ¿verdad? Pero yo soy, más o menos, voy a insistir sobre lo mismo, Bruno. Nosotros tenemos que educarle a nuestra gente. Educarle en ese Vos sentido. dijiste algo fundamental. Compramos un aparato y nadie mira el prospecto, digamos, enchufa nomás y espera que... Bueno, eso mismo traslada a los que compran una moto. Sí. Que se suben nomás, no saben si tiene chapa, si no tiene chapa, si no usan los cascos. Claro, pero ahí falta el control, pues. Y todo de falta. Vuelta. O sea, por eso digo, nuestro problema acá en Paraguay es la falta de control, que es la falta de conciencia de la ciudadanía. Sí. Y tiene que haber un organismo o varias mentes que machaquen y si no se cumple, bueno, que pasen por la justicia a la gente también, porque los accidentes que ocurren, las muertes, cuántas familias que quedan, una persona es la jefa de familia y desaparece por un accidente de tránsito, por irresponsabilidad suya también. Entonces se queda toda una familia colgada. No sé si me explico. Sí, entiendo. Es un círculo vicioso gigantesco que hay que también estudiarlo a fondo, como tratar de corregir eso, ¿verdad? Para tratar de corregir eso. Yo soy la persona que piensa que se tarda más tiempo para construir algo que terminarlo, suelen decir en una frase, ¿verdad? Y cierto, nosotros creo... hay una buena intención por parte del equipo político y por parte del grupo técnico conformado de este equipo político de Honor Colorado, vamos a decir, en poner en práctica eso, llevar adelante. Yo por lo menos me encargo de la parte de servicios, ahora me encargo de la parte de servicios de salud. El empeño, por eso te decía trabajo, solamente con eso, con trabajo. O sea, trabajo para convencerle a los funcionarios, trabajo para convencerle a las personas que cuiden su salud. Eso... O si no, no vamos a llegar a ningún lado. Así es. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 4 hijos. 4 hijos. Sí, así es. ¿Y grandes ya son tus hijos? Sí, todos son mayores de edad. Sí, tengo 2 que están conmigo ahora en Pilar, están estudiando. Pero vos sos relativamente joven, che. Y muy preparado. Y temprano. Te felicito porque tenés una muy buena preparación y eso uno siente eso. Que también es un plus fabuloso, porque si no, si uno no tiene ese know-how de entrada, ya es más difícil otra vez la cosa, la cuesta, ¿verdad? Así que te felicito, doctor Víctor Manuel Gómez Vareiro, y a todos los componentes de este equipo técnico, del movimiento de HC, y espero que trabajen en abrigo esperanzas, de que se trabaje a conciencia de que el primer gran impacto de un gobierno que promete mucho es la salud, porque si la salud no funciona en todo este engranaje, ¿de qué nos sirve tanta publicidad, esto y lo otro, y dimes y diretes? Yo creo que la salud es lo esencial, un cuerpo sano, con mente sana, para emprender objetivos y desarrollar el país en conjunto, ¿verdad? Claro, lo bueno de esto, Bruno, es lo siguiente. Probablemente sea una de las pocas. Yo trabajé muchas veces en la política, ¿verdad? En la parte de acompañamiento y todo ese tipo de cosas. Es la primera vez que noto que alguien se preocupe realmente por la salud, como está pasando con el candidato de HC, Santiago, ¿verdad? Y que conforme un equipo técnico mucho tiempo antes. O sea, nosotros estamos trabajando desde noviembre del año pasado, estamos trabajando. O sea, y estamos puliendo lo que nosotros consideramos que va a tener un gran impacto en todo lo que se refiere al tema de salud. Pero como yo siempre le insisto, la parte relacionada con servicios, olvídense, es solamente trabajo. Bueno, así trabajo, y ustedes tienen que tener en cuenta lo que yo les dije. ¿Cuál fue el pico más alto para la gente, supuestamente? No sé si fue real o no, o mera publicidad. La época de Lugo en salud. Bueno, ¿por qué no duplicar eso y hacer que la estantería se mueva y digan nosotros podemos mucho más? Bueno, ¿qué es mucho más? ¿O vamos a estar mejor, como dice el eslogan de ustedes? Bueno, realmente estemos todos mejor, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí.
Bueno, Así muchas mismo. gracias. Saludos ahí al doctor Hugo Molina, que nos está viendo seguramente, y quiero que vuelva cuando creas conveniente. Muchísimas Tenés gracias. acá las puertas abiertas. Gracias por la invitación, realmente. Y ¿está? Tenés que ir despacio a Pilar ahora. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias por todo. Y gracias al doctor Hugo por permitirme también venir aquí, al doctor Luis Fleita, que es nuestro coordinador general, Sí, por la sí. oportunidad que nos dan para, por lo menos para que la gente conozca la intención que tiene este equipo. Eso es lo más Eso es importante, de o que sea, se está pensando, Claro. se va a actuar de tal forma, y bueno, es muy importante esto. Muchas gracias, Víctor Manuel Gómez Vareiro, doctor, bueno, que tiene muchos años ahí en el Ministerio de Salud Pública, 28 años, y ahora va a emprender esto, así como igualmente con los otros componentes del equipo técnico del movimiento de HC, correspondiente a servicios de salud pública.